Bueno, la semana pasada hemos estado estudiando con Sami acerca de lo que es el inicio de este módulo número 1 de Doctrina de las Escrituras. Ha estado muy buena la clase, ¿no? Sí se acuerdan de algunas cosas seguro de la revelación especial y la revelación general, o también natural, ¿no? Algunas donde Sami dijo que Atahualpa era salvo, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, hoy vamos a seguir empezando con la doctrina de la inspiración. Amén. Entonces vamos a un texto muy conocido, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este verso es bien conocido, así que vamos a dar lectura antes de empezar. 2 a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Entonces, para que la revelación especial sirva a la raza humana, ella tiene que ser grabada de una forma accesible, ¿no? De una forma que nosotros podríamos alcanzarla, no solamente de una forma subjetiva. Entonces el Señor decidió hacerlo a través de un libro, y durante miles de años ha sido un libro. No era como un códice, estos se llaman códices, este tipo de libros, ¿no? Eran tal vez rollos, pero eran libros. Es a través de escritura, ¿ya? Dios inspiró su voz misma a través de escritura, y por eso no es bueno que tú digas que no te gusta leer, porque Dios te manda a leer. ¿Amén? Dios te manda a leer. Dios ha hecho un libro y tú te das cuenta que tú dirás, pero la cosa es la información. No aprende el ser humano igual si eres un millennial que te gustan los visuales, que está muy bonito. Yo también no soy millennial y me gustan los visuales, pero una cosa es que yo puedo ver, por ejemplo, un audiolibro o una audiobiblia. No aprendo igual que si lo medito leyendo el texto. No aprendo igual. Y no soy anticuado porque yo uso más el método de leer libros, ¿no? En lugar de escucharlos, ¿por qué? Mi esposa sabe, no también escucho audiolibros, pero no es igual, para nada. Así que Dios ha hablado y la Biblia es su voz. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta inspiración? Para empezar, el origen de la inspiración. ¿Cuál es el origen de la inspiración? ¿Cuál es la fuente de la inspiración? Es Dios. Y eso nos presupone una gran autoridad. ¿Amén? Es la suprema autoridad, la total autoridad, la infinita autoridad. Entonces, el origen de la inspiración es Dios. El objeto de la inspiración fueron los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que eran simplemente humanos. A veces por ahí te van a decir, oye, pero la Biblia es un libro escrito por humanos. Sí, no fue escrita por marcianos, fue escrita por humanos, inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, en la persona del Espíritu Santo. Y por eso, para nosotros la Biblia es inerrante. Eso ya vamos a hablar un rato. Ahora, ¿cuál fue la manera de la inspiración? Eso lo vamos a ver. Empecemos a entender lo que queremos decir cuando hablamos de la Biblia como inspirada. Porque la palabra nos puede poner un error. William Tyndale, no sé si algunos se acuerdan de él, William Tyndale era un conocido teólogo que fue traicionado, uno de los primeros reformadores ingleses, porque tradujo la Biblia al inglés. Bueno. ¿Y qué pasa con Tyndale? Tyndale es el primero que traduce la palabra theopneustos como, es la palabra que se usa aquí en Timoteo, como inspirada, pero lo traduce como inspirada, porque antes no se traducía así porque estaba en latín, no había traducciones al vulgo. Pero en realidad esta palabra theopneustos no quiere decir en realidad inspiración, porque inspirar es, ¿no? Más bien quiere decir exhalación. Lo que quiere decir aquí es, aunque eso sí les voy a dejar claro antes de decir esto, será difícil que quitemos de nuestro lenguaje durante tantos siglos que están usando la palabra inspiración, así que seguiremos llamándola inspiración, y voy a seguir en esta clase llamándola inspiración, pero quiero dejar claro lo que es exactamente lo que dice esta palabra, que es exhalación. La palabra de Dios ha sido exhalada
por Dios. Así como cuando le dio vida a Adán, ¿ya? Exhala Dios, sale de su boca. Cuando tú hablas, exhalas, ¿sabías? Botas aire, ¿no? No jalas aire, botas aire. Bueno, exactamente eso es lo que es teopneustos. Es exhalada por Dios, es soplada por Dios, en otras palabras. Entonces es interesante entender esto, ¿no? Esta palabra en su etimología se parte en dos: teos, Dios, neustos, exhalación o aire, lo que quiere decir que Dios exhaló. Entonces, esta palabra neustos viene de pneuma, que es la palabra que se usa para el Espíritu Santo a veces en las traducciones inglesas lo traducen como Holy Ghost, no sé si han escuchado. No significa que es el Santo Fantasma, ¿no? Holy Ghost es el Santo Espíritu. ¿Ven? Ya, también esa palabra se utilizó luego en el latín para lo que serían las palabras castellanas, porque es una lengua que viene del latín, neumonía, neumático, ¿no? Cosas que vienen del aire. Entonces es significativo que esta palabra también la entendamos bien. Para saber cómo vino la Biblia a nosotros, tenemos que recurrir a 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Vamos a ver otra palabrita también. 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Ahí dice la palabra del Señor. Dice: porque los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, dice. Esta palabra impulsados, la palabra griega es pero, que significa conllevar o también llevar, ¿no? Es llevados, impulsados. O sea, Dios inspiró su palabra, la exhala, pero ¿cómo lo hace? Impulsando a los autores inspirados. Mira lo que estoy diciendo y pon atención, ¿no? Para que después no caigan herejías. Porque mira, muchos pueden decir así: los autores inspirados, ¿no? Pablo, Pedro, Moisés. Recuerda, los autores eran inspirados en el momento que escribieron las determinadas cartas, narrativas, poemas, etc. Los autores no estaban inspirados, ¿verdad que sí? Los autores no estaban inspirados todo el día, porque de repente supongamos que encuentran un escrito, que se compruebe que encuentran un escrito del apóstol Pablo. Supongamos, a ver, en Primera a los Corintios encontramos que Primera a los Corintios en realidad es Segunda a los Corintios. Entonces, ¿qué pasaría si se encuentra la carta y se comprueba a través de la crítica textual y una investigación rigurosa que realmente es Primera a los Corintios? ¿Lo metemos en la Biblia? No, porque Pablo no andaba inspirado todo el día, no era un estado, es un momento. El Señor inspiró su palabra en los determinados momentos. Moisés, no todo lo que ha escrito Moisés es inspirado. Incluso, por ejemplo, hay libros apócrifos que los judíos consideran y ni siquiera ellos lo han metido en su canon, como el Apocalipsis de Elías, o el libro de Jubileos, o el libro de Enoc, que incluso acá Pedro y Judas lo citan como histórico, pero no lo han puesto ni los judíos en su canon. Mira, ni ellos lo consideran inspirado. ¿Por qué? Porque simplemente no cumplían los requisitos. Entonces, lo que ya está en el canon es la palabra inspirada de Dios. El canon lo vamos a tocar la próxima semana. Pero volviendo al texto, entonces la palabra impulsados por el Espíritu Santo de 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 significa conllevar, llevar. Primero vimos que la palabra era exhalada por Dios, ¿no? 2 Timoteo 3:16, exhalada por Dios, y ahora, ¿a través de quién? A través de hombres llevados por Dios. Es una palabra familiar que Lucas también usa cuando habla en Hechos de los vientos, ¿no? Llevado por los vientos, usa la misma palabra pero, P-H-E-R-O en griego. Entonces, los escritores humanos ciertamente utilizaban sus mentes, sus emociones, sus circunstancias. No eran amanuenses. ¿Saben qué es un amanuense? Un copista que no tiene voluntad propia. Solamente le dice, por ejemplo, Pablo tenía un amanuense que le escribió la carta a los romanos, pero Pablo le decía, escribe. Ya. Si tú ves la Biblia, casi nunca es así. No es que, como dice el fraudulento profeta Mahoma, ¿no? Que dice que fue poseído por el Espíritu Santo
y escribió todo el Corán, ¿no? Escribió barbaridad de medios. No. Si tú ves, por ejemplo, en los Salmos, vas a ver a David alegre, vas a ver a David enojado, como leímos en la oración, ¿no? Un David desesperado. Vas a ver a otros salmistas también desesperados por la destrucción de Jerusalén. O sea, vas a ver emociones, vas a ver a David gritando que lo destruyan a sus enemigos. Y todo es palabra inspirada por Dios. David no dijo, Dios te escribo. No. Dios comenzó a inspirar a David en ese proceso circunstancial, mental y de su vida. Amén. Entonces la palabra inspiración la vamos a seguir usando, como les dije, porque está incrustada ya ahí en el vocabulario y en las versiones, pero la palabra en griego es exhalar, porque Dios no jaló la palabra a través del aire, sino que la exhaló, ¿no? La sopló. Amén. Entonces que quede claro eso, Dios sopló. El Espíritu Santo movió el alma de hombres para escribir y les permitió usar sus propios lenguajes, su propia cultura, sus propias circunstancias. Si tú ves, por ejemplo, el griego de Lucas, es un griego muy bueno, es un griego muy culto, pero si ves el griego de San Pedro, no es muy culto. Lucas es un doctor, él es un pescador. Dios los inspiró, la palabra es igual de válida, pero digamos que el griego de Lucas es más trabajado, ¿no? Porque lo que era un hombre más, digamos, no es como el profesional de ahora, ¿no? Pero era un hombre más culto, que tuvo mucho más tiempo de aprender. Entonces la inspiración, hermanos, está basada en lo que dice la palabra de Dios. Y esta es una cosa muy, muy singular, porque muchas veces aquellos que se van a oponer, especialmente, no solamente los liberales, sino los no creyentes, te van a decir, creemos nosotros, ¿no? Tú le dices, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es inspirada y la Biblia dice que es la palabra de Dios. Entonces ellos te van a decir que tú estás cayendo en una falacia de razonamiento circular, ¿no? Es como decir, un preso, ¿no? Un preso viene y te dice, pero yo soy inocente. ¿Por qué? Porque yo digo que soy inocente. A veces se usa como falacia, pero aquí no es igual. No todos los circulares son falacias. Esa es otra cosa, ¿eh? Porque casi la mayoría dice, razonamiento circular, pero ni siquiera han estudiado que son falacias apologéticas. En realidad, no todos los circulares son falsos. Entonces, él te va a decir, ¿no? ¿Tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? Porque la Biblia misma lo está diciendo. Entonces, tú estás cayendo en una falacia de razonamiento circular. Y habría que explicarles que sí es circular, pues. Pero que no todo razonamiento circular es inválido. ¿Sí me están entendiendo, no? Sí. Primero, la circularidad de la cual estamos nosotros hablando, es inevitable. Amén. Un estándar último e improbable, porque el hombre no puede probar a Dios. Dios ya probó que existe. Dios ya probó que existe a través de su palabra y a través de las cosas creadas. Entonces es un estándar último, no puede ser probado por otra cosa más. De otra forma no sería un estándar último. ¿Te das cuenta? Entonces la circularidad presuposicional, o sea, nuestra presuposición de que Dios existe y su palabra es verdadera, como cristianos reformados, no es un círculo vicioso, no, es un círculo válido, es un círculo que debemos usarlo y dar cuenta por toda la experiencia humana. Todo ser humano sabe que existe Dios, pero lo niega. Otros lo aceptan, aunque sean idólatras, pero saben que existe Dios, y eso está en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? De cómo no usar arbitrariamente también el razonamiento circular. Las leyes de la lógica. Tú sabes que existen leyes de la lógica, ¿no? Hay cosas que te parecen irracionales, no puede ser. Un cuadrado redondo. O sea, tú sabes que hay leyes de la lógica. Hay una lógica porque está en nuestra conciencia. Dios nos ha dado eso. Pero tú podrías decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de lógica. Por ejemplo, sin leyes de la lógica no podremos argumentar nada. Si no tuviera el ser humano las leyes de la lógica de su corazón, no podrían argumentar nada. Sea el tema que sea, ¿no? Seríamos irracionales. Entonces, sin leyes de la lógica, premisa 1, no podremos argumentar nada. Premisa 2, todos podemos argumentar. Porque todos argumentamos, aunque sea lo que sea. Tú tienes un tema y lo defiendes. Eres racional, ¿no? No eres un simio, eres racional. Conclusión, entonces existen las leyes de la lógica. Ese es un razonamiento circular y no está mal usado. No está mal usado. ¿Ven? Entonces hay que entender, si bien el argumento que hablamos hace rato es circular,
circular no está hecho con un uso falaz. El razonamiento circular acerca de la palabra de Dios y de Dios mismo como un fin último, el cual no puede ser probado porque ya se comprobó por sí mismo, ya no debe ser más probado. Por tanto, es un fin último y no es un razonamiento circular. Entonces. O sea, no es el razonamiento circular falaz. Entonces, tu supuesto básico de que Dios existe y que se ha revelado en su infalible y autoritaria palabra es el estándar final. Por tanto, sigo con mi argumento de que yo creo que la Biblia es inspirada por Dios porque la Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios. Simple. No hay forma de refutarlo. Yo salgo negarlo, es lo que puedes hacer. Negarlo y respeto tu opinión si lo niegas, pero no puedes demostrar que no es así. Entonces, en entender que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, irrefutable, y es la voz misma de Dios hablándonos, inspirada a través de 66 libros, a través de 40 autores, nos lleva a una conclusión de que en sus autógrafos, que son los escritos originales, que ya no existen, entonces la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué queremos decir entonces cuando decimos inerrante? Y la importancia de esta pregunta no ha disminuido ni un poquito en los últimos 100 años, que se ha hecho bastante polémica porque hay como 3 ramas, ¿no? Una rama que es la inerrancia, los inerrantes clásicos reformados. La otra rama que es una rama que se permite y entiende a través de la crítica textual, a través del análisis del texto, que hay ciertas cosas que la Biblia no está llamada a responder, porque la Biblia no es un libro de ciencia ni de teología, ¿no? La Biblia es un libro de teología. Y el liberalismo teológico que dice que la Biblia está llena de errores, que todo no concuerda, que es más, hay partes inspiradas y otros que niegan la total inspiración, ¿no? Que solamente dicen que creen en el Cristo de la fe, pero no en el Cristo histórico. El Cristo de la fe, sí, ¿qué es el Cristo de la fe? Es el Cristo en el cual tú confías, ¿no? El Cristo de la religión, nada más. El Cristo de los mitos, que sirve porque le da esperanza a las personas. El Cristo terapéutico, ese como lo quiere. Pero nosotros creemos en el Cristo real, que existió. ¿Ven? Bueno, entonces debemos entender eso acerca de la inerrancia, ¿no? Nosotros, la verdad, estamos en la postura de que la Biblia es totalmente inerrante hasta cierto modo, en el sentido de que bueno, hablaré como me convertiré como conservador. La Biblia es inerrante en sus autógrafos originales. Las versiones que tenemos, cuando están bien traducidas, cuando son versiones bien traducidas, cuando son buenas versiones, buenas traducciones, son también inerrantes. Porque algunos dirán, pero deben tener algún error. La mayoría de eruditos, si te lo junto todas las opiniones, más o menos te dirían que ni una milésima parte de la doctrina principal, básica y general incluso, se mueve. Así que no es excusa decir, como me dijo un hermano hace tiempo cuando le pasé un libro de George Lack acerca del crítica del Nuevo Testamento, yo ahora no sabré qué parte es inspirada y qué no. Lee el libro, manganzón, le dije, primero lee el libro. Cuando alguien te diga que va a estudiar crítica textual y que hay partes que podrían no estar inspiradas, ¿no? Por ejemplo, hay partes que, como primera de Juan 5:7, donde dice, y estas 3, ¿no? Que tú dices, el libro lo ha cortado porque es del diablo. Pero no es del diablo, simplemente no estaba en los más antiguos manuscritos. Eso. Lo que pasa es que en los antiguos manuscritos siempre había copistas, pero también había comentaristas. Entonces, por ejemplo, un hombre de Dios trabajaba con un manuscrito y en vida él escribía a pie de página, ¿no? Un comentario pequeño. Moría el hombre de Dios y pasaba su manuscrito a otro maestro y hacía otro copista, pero va a llegar un copista en que lo va a tomar y lo va a copiar todo completo con todo y el comentario. Y ahí se sumó, por ejemplo, 2 casos te voy a dar porque hay como 10 creo en el Nuevo Testamento. Uno es 1 Juan 5:7, donde dice que 3 dan testimonio en el cielo, ¿no? El verbo, el Padre, el verbo y el Espíritu Santo, esos 3 son uno. Y cuando tú vas a un testigo de Jehová te destruye, le dice esto no está en los originales. No debes decirle, aceptarle eso. No es que no estén en los originales, solamente no estén en los manuscritos más antiguos.
pero está en muchos manuscritos posteriores. Y no necesito este texto para destruir tu falsa doctrina unitaria. Sí. Otro texto es el final largo de Marcos. El capítulo 16 casi es anexado, pero tampoco no tiene nada de malo porque es casi parecido al de Lucas. Entonces no está diciendo nada raro, ninguna doctrina rara, ¿no? Simplemente parece que un copista pasó para acá y lo pasaron en un solo documento, ¿no? Y ahí luego otro copista chapó ese documento y comenzó a copiar y ya, hasta ahorita tenemos una versión así. Algunas Biblias como la NBI te sacan ese texto, pero te ponen en línea abajo, te ponen una nota al pie de página y te dicen, te explican por qué, ¿no? No está mal. Otras Biblias dicen todavía final largo, ¿no? Final corto de Marcos. No, pues, final largo. Así. Entonces, hay que tener claro eso. Textos espurios, así es. Textos espurios. Que no significa que estén adulterando cosas de la Biblia. Por ejemplo, 1 Juan 5:7. El testigo de Jehová te va a decir, eso no está en los originales. Tú lo corriges, no hermano humano, testigo de Jehová, no es así. En realidad, está en los manuscritos más tempranos, no en los más antiguos. Pero una vez que tú le dices, pero déjame convencerte con la palabra de Dios, que la doctrina trinitaria es cierta, permíteme convencerte, le muestras con la Biblia, y una vez que él ya ha visto que Dios el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu es Dios, pero solamente hay un Dios, le dices, ahora, volvamos al texto que tú decías que solo está en los manuscritos más tempranos. A la luz de la palabra, ¿es cierto o no lo que dice? Es cierto. Aunque no es inspirado, no está mintiendo. Entonces, no hay forma, pues. No lo pueden negar. Te voy a leer unas definiciones de inerrancia de algunos autores que no son muy conocidos. A veces me gusta buscar opiniones de teólogos que no sean así conocidos. Me baja la nota. Bueno, le voy a leer. A ver. Inerrancia, dice el doctor Roger Nichol, inerrancia significa entonces que en ningún momento en lo que se escribió originalmente, los autógrafos, se permitió a los escritores bíblicos hacer declaraciones o respaldar puntos de vista que no estén en conformidad con la verdad objetiva. Esto se aplica en cualquier nivel en el que hicieron declaraciones. Amén. Significa que en ningún momento lo que se escribió originalmente se le permitió a los escritores bíblicos hacer declaraciones o respaldar puntos de vista que no están en conformidad con la verdad objetiva. Es decir, que aunque eran tal vez sus posturas, Dios los guió para que escriban lo que Dios quiere que se esté en ese manuscrito y no lo que ellos querían nada más, ¿no? Una postura personal, no. Así que nadie puede decir, como también he visto por ahí, no, yo no creo mucho lo que dice Pablo, yo creo lo que dice Jesús. O sea, no hay ninguna parte de la Biblia que sea más inspirada que otra. El hecho que haya declaraciones del mismo Jesús, no significa que las declaraciones de Nabucodonosor sean menos inspiradas, ¿sabes? Cuando Nabucodonosor hace esa adoración, cuando Dios lo salva, es más inspirada que la palabra de Jesús. No es que Jesús no es autoridad y no es el Hijo de Dios, sino que toda la Biblia es la voz de Dios. Es una narrativa. Es narrativa lo que hace Nabucodonosor. Y también es narrativa lo que dice Jesús. Todo es inspirado por Dios. No puedes tú hacer lo que hizo Satanás. ¿Se acuerdan de Satanás cuando tentó a Jesús? Lo tentó con el Antiguo Testamento. O sea, agarrar la Biblia y utilizarlo para confrontarlo con la Biblia. Y no es que Jesús cayó en su trampa y le respondió porque Jesús le responde con Deuteronomio, sino que le están diciendo prácticamente, no uses la Biblia fuera de contexto para enseñar doctrinas falsas. O sea, el primer falso maestro siempre ha sido Satanás. Amén. Tuerce lo que dice Dios. Lo tuerce. Cuando Él les dice, el Señor les dice, en el Edén, Adán y Eva, no comerán de ese árbol. Luego viene Satanás y les dice, así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, ¿no? Ya comienza a tratar de cambiar la figura, ¿te das cuenta? Siempre, el primer falso maestro que tuerce la Biblia, que tuerce las Escrituras, es Satanás. No escuchemos la voz de Satanás. El pastor Paul Faber dice, inerrancia significa que cuando se conocen todos los hechos, las Escrituras están en sus autógrafos originales, debidamente interpretados, se mostrarán como totalmente ciertas.
se mostrarán como totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya que sea que tenga que ver con doctrina, moralidad o social, físico o ciencias biológicas. Si la Biblia dice que existía un dinosaurio en medio de los hombres, como Leviatán o como Behemoth, ¿leído Job? No, que su cola es como un cerdo, significa que hubo un dinosaurio en ese tiempo. Hasta ahora no nos dan pruebas de que haya todas las áreas geológicas. Porque ese dibujito que te ponen era cenozoica, era para decir que es mentira, si la Tierra está mezclada. No hay esos cortes casi, salvo que por ahí hay una excepción. Pero esas eras no están probadas, son simple teoría. Y si la Biblia dice que ahí había ese tipo de animal, ahí está. También dice que había serpientes voladoras en Isaías en el desierto. No creo que sean serpientes con alitas, ¿no? Yo creo que más son reptiles como los pterodáctilos. Soy de verdad como Rubén Culpa. Y entonces, si es así, yo creo que es así. Si la Biblia dice que hay cierto tipo de animales, así es. Vamos, otro, David Dockery dice: cuando se conocen todos los hechos, la Biblia, en sus escritos originales, interpretada correctamente a la luz de la cultura y los medios de comunicación, habían desarrollado que el momento de su composición será completamente verídica y por lo tanto no falsa, por lógica, en todo lo que afirman, en el grado de precisión previsto por el autor, en todos los asuntos relacionados con Dios y su creación. O sea, para muchos autores y teólogos, mira, no son buenas las objeciones en contra de la inerrancia que se presentan a veces a menudo. Debemos tener cuidado, ¿no? De no imponer a veces artificialmente a la Biblia nuestra cosmovisión del siglo XXI, ¿no? A veces nosotros hemos venido con presuposiciones, pero que no son la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? No es la gran presuposición que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es veraz. La palabra dice, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y a veces nosotros no partimos de esa presuposición. Entonces tú vienes acá y dices: soy cristiano, ¿no? Yo creo en la inspiración, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero en la universidad también te miras y comienzas a dudar: Dios, ¿tú estás engañándome? ¿Eres capaz de decirle así a Dios? ¿Estás engañándome de repente? No debe ser así. Entonces tenemos que hablar ahora que la inspiración y la inerrancia de los autógrafos, la inerrancia de las copias seguras y bien traducidas, nos traen una efectividad a la Biblia, ya que al no tener error es infalible. Punto 3, la infalibilidad de la Biblia. Infalible, ¿pero para qué? Para sus propósitos. Es más elevado, ¿no? Infalible que ignorante, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque la infalibilidad de la Biblia tiene que ver mucho con el primer punto de la inspiración. La infalibilidad de la Biblia tiene que ver con eso que les decía, que es soplado por Dios, ya que es Él el que está hablando y Él va a cumplir su propósito, su palabra no regresa vacía. Entonces vamos a hablar un poco más de la inspiración dentro de este punto de la infalibilidad, y es que la inspiración se ve en dos partes. Una que es la inspiración plenaria. Acuérdate, la inspiración plenaria, que quiere decir que toda la Biblia como un cuerpo es inspirada por Dios, plenaria. Plenamente todo es palabra de Dios. Y la inspiración verbal. La inspiración verbal va un poco más a los detalles. Y es que cada palabra es inspirada por Dios. Es un poco más enfocada ya a los detalles. Cada palabra es inspirada por Dios. Así que no debemos tener miedo tampoco cuando entonces tú dices eso. ¿Por qué mutilan? 1 Juan 5:7 dice, ¿no? No está mutilado porque no estaba. La Reina Valera no está exacta. Es una de las mejores traducciones de los pasados 500 años, pero es una traducción. Mientras tú no trabajes con griego y hebreo, siempre estás sujeto a los traductores, dice el profesor Gordon Fee. Entonces tiene mucha razón, pues. Entonces hay que prepararlo. Vamos a ver. A veces se emplean dos palabras para expresar el alcance de la infalibilidad bíblica, ¿no? Porque es plenario y verbal.
Y plenaria viene del latín plenus, que significa completo, como les dije, todo. Se refiere al hecho de que toda la escritura en cada parte es dada por Dios. Verbal viene del latín verbum, que significa palabra, y enfatiza que aún las palabras de la escritura son dadas por Dios. Entonces, está muy claro eso, ¿no? Cuando hablamos de infalibilidad nos referimos a los escritos, también originales de la escritura, y a las copias que efectivamente podamos verificar que son copias genuinas y de confianza. ¿Y ahora cómo vemos eso? Pues hay lo que les dije hace rato, una rama del estudio de la Biblia que se llama la crítica textual, que no hay que tenerle miedo, porque hay una rama que se llama la alta crítica, ¿no? Que es la que trata de desmitologizar la Biblia, y es la que usan los liberales, como el antes mencionado Rudolf Bultmann, ¿no? Que tratan de desmitologizar la Biblia. Ellos tratan de explicar la Biblia con la razón. Estos hombres aparecieron a finales del siglo XIX, y a pesar que en el siglo XX aparentemente ya bajaron la guardia, están apareciendo de nuevo a través de los lobbies de izquierda. Por ahora he visto por ahí cristianos ya que comienzan a dudar de la inerrancia, cristianos que comienzan a dudar de la infalibilidad, de la suficiencia, y algunos, en el caso extremo, hasta de la inspiración. Y no son cualquier cristiano, ¿no? No estoy hablando de jovencitos por acá que leen un blog tonto y dicen, mira, estoy hablando de doctores de teología. Por ejemplo, ustedes han escuchado acerca de la teología queer. Imagínate, están haciendo una teología dentro de una narrativa y un enfoque homosexual. O sea, dicen ellos que tenemos que deconstruir la teología que habíamos formado tradicional y construirla a través de un enfoque particular. ¿Has escuchado de la ecoteología del doctor Leonardo Boff? Lo mismo. Tenemos que deconstruir las tradiciones y ser relevantes y comenzar a construir nuestra teología dentro de un enfoque de los pueblos indígenas. O sea, ahora tengo que permitir que un pagano que no ha nacido de nuevo, que es yo, más bien debo ir a rescatarlo, ¿no? Porque son humanos como yo, sea el que determine cuál es la doctrina que está en Deuteronomio. ¿Qué está pasando? Yo tengo un libro de Deuteronomio explicado en la cosmovisión de los indios del Chaco paraguayo, imagínate. Sí, me lo pasó un hermano, que es misionólogo. O sea, no es el liberal, sino que me dice, hay que leer para ver qué es lo que piensan. ¿Cómo lo vamos a refutar si no lo leen? Pero es bien loco. Entonces, estos locos se casan con todos, sincretizan todo y quedan bien con todos. Pues no, la infalibilidad nos impide que nosotros entendamos la Biblia en un contexto diferente al cual fue escrita, su contexto histórico, gramatical, normal, ya no teológico. ¿Amén? Esto la verdad es bastante problemático, ¿no? Si tú no crees en la inspiración verbal y en la inspiración plenaria de la Biblia, entonces ya estamos mal, porque le quitas la autoridad y la suficiencia. ¿No crees que la palabra misma y el Espíritu Santo a través de la palabra va a brotar las verdades de Dios? Sino que estás diciendo que el indio del Chaco paraguayo es el que va a discernir la verdad de Dios y te va a ir de acuerdo a su corazón. ¿Qué está pasando? Y a eso le dicen teología, antropología debería llamarlo. Como un hereje la semana pasada dijo que Atahualpa era salvo, imagínate. Una cocha. Bueno, infalibilidad no significa también, eso sí les digo, que cada copia existente sea infalible. Hay algunas copias de la Biblia que la verdad dejan mucho que desear, aunque no digo que no las leas, sino que son muy parafraseadas. Incluso hay copias de la Biblia con las cuales, déjame aclarar, no están mal para que los leas, sino que son muy falibles en muchos conceptos, porque a veces parece que los cambiaron y no los vas a entender como si hicieras exégesis con una copia, por ejemplo, de equivalencia formal. Apunta eso, equivalencia formal. Equivalencia formal son todas las Biblias que mantienen el uso del lenguaje de los originales, tanto griego, arameo y hebreo, pero con la traducción castellana, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, de todas sus reinas valeras, de todos los tipos de valeras que hay, ¿no? La Jerusalén católica. Y las Biblias de equivalencia funcional o dinámica son Biblias que no se apartan del mensaje.
Equivalencia funcional o dinámica son Biblias que no se apartan del mensaje. Lo que pasa es que utilizan un lenguaje actual. Claro. Creo que eso les expliqué el año pasado, ¿se acuerdan? En la clase igual, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Labán sigue a Jacob y a Raquel y a Lea porque piensa que le han robado sus ídolos, ¿no? Los persigue con mucha razón porque aunque él sea un pagano, están robando, pues, ¿no? Y Jacob dice, cuando los alcanza, suegro, pero no te hemos cogido nada. Más bien, busca, y al que le encuentras lo matas. O sea, porque Jacob estaba asadazo, ¿no? Porque él es todo, ya suficiente, había vivido estafando, timando para que otra vez pase eso, ¿no? Ya había tenido un encuentro con Dios y él ya no quería más problemas. Y su esposa misma, la que él amaba más de sus dos esposas, era la que había tomado. Pero ella, al verse acorralada porque el ejército de su padre ya estaba ahí, apeló a una costumbre cultural que también está en la Biblia, que es con una mujer con su periodo, nadie se le puede acercar ni tocarlo, porque si una persona lo toca, si sea su mamá, que es una mujer y le quita, te conviertes en impuro. Entonces ella, porque hasta los paganos creían eso, ella se mete en una tienda, explode los ídolos, pone ropa encima y se sienta así, porque las mujeres no podían moverse, porque en ese tiempo no había la higiene que hay ahora, no podías moverte, estabas ahí. Entonces ahí estaba la chica y entra su padre y le dice, hija, me robó mis ídolos, papá, discúlpame, le dice, pero estoy con la costumbre de las mujeres. Hasta que la van a salir de esa tienda, no puede estar ahí, pues. Y bueno, nunca los encuentra, dice, ¿quién habrá sido? ¿Tú no has sido? Discúlpame, yerno, hacen un pacto, hacen una especie de ritual y cada uno por su camino. Bueno, pero acá viene la palabra, la costumbre de las mujeres. Eso dice la Reina Valera y una palabra similar acá en las Américas. Pero si tú vas a NBI, Dios habla hoy, NTV, ¿no? Te puede decir, estoy con mi menstruación, estoy con mi periodo, ¿ves? Palabras actuales. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, no está mal para que entiendas la historia de la redención si lees la NTV. Incluso a la gente cuando llegaba el nuevo antes de Ocala les recomendaba NTV. Hasta mi esposa me recomendaba NTV. Pero el problema es que para hacer exégesis, si quieres hacer exégesis y trabajar con el texto, no se puede. Claro, no se puede, porque cuando vas a ver los originales dicen otra cosa, o está en otro orden, que es mejor trabajar con las equivalencias formales. ¿Amén? Amén. Entonces, no estoy diciendo entonces que el propósito de las equivalencias funcionales es falible, sino de que si quieres hacer un sermón, no sería muy infalible, digamos, porque te puedes sacar otro, por ejemplo, la Biblia Message. No sé si has escuchado de la Biblia Message. En inglés lo usan, que la están traduciendo algunos pastores, la Biblia Mensaje. Message en inglés, ¿no? La Biblia Mensaje sería. La Biblia Mensaje es como una TLA. Es ya un lenguaje actual, así. Sí, muy millennial, ya. Generación Z, ya no sé más. Es que la Biblia Message la usan para que el movimiento emergente norteamericano, los jóvenes entiendan. Si tú lo traduces de la Biblia Message al castellano, es una paráfrasis pero atroz, que no dice herejías, pero no, ya algunas cosas que digo, este concepto no es, o sea, ya, sí, es un cuento de hadas, no pasa nada. Hasta la NTV, pues, puede ser. Incluso la NTV es suficiente, pero no es que dice hasta la TLA, por ejemplo, dice, pero si me voy a la sierra, encuentro personas que no han tenido ni educación, que no van a conocer ciertas palabras, la NTV está recontra fácil. Yo creo que la pueden entender, no hay que menospreciar el intelecto de la gente. Yo creo que es suficiente con eso. Ahora, ¿qué es lo que alega la misma Biblia acerca de la infalibilidad? ¿No? Es cierto que esta visión de la infalibilidad es cierta, es bíblica, ¿no? Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Los escritores del Antiguo Testamento reconocían su mensaje también como exhalado por Dios, como soplado por Dios. Por tanto, para ellos era totalmente fiable, ¿no? Dios le prometió a Moisés que enviaría un profeta como él. Deuteronomio 18 le dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y a Jeremías le dijo en Jeremías capítulo 1, verso 9, extendió su mano y tocó su boca, y le dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías es canónico, Moisés es canónico. Y el Señor prometió que no dejaría a su pueblo sin palabra. ¿Amén? La palabra profeta significa portavoz, pues el que trae el mensaje de Dios. En
este caso